Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos al análisis del libro quinto de la Ética para Nicómaco de Aristóteles. El grupo está conformado por Juan Felipe Garzón Dueñas, Juan Felipe Benito Castellanos, Isaac Manuel Reyes Niño, Juan Sebastián Izquierdo Merlo y Jerónimo Alejandro Salamanca Malaver. Y este podcast será presentado al curso de analítica impartido por el docente César Fernando Hutchinson Salazar. Inciso primero. Justicia universal o general, por Juan Felipe Garzón Dueñas. Para empezar, daremos un concepto de lo que es la justicia universal o general. Y empezaremos con un fragmento del libro en el cual Aristóteles nos dice: la justicia es la disposición por la cual los hombres son capaces de realizar acciones justas y por la que suelen obrar rectamente y lo desean. Pero para comprender mejor este concepto de justicia aristotélica, debemos centrarnos en las disposiciones. Y es así que Aristóteles nos dice: las disposiciones no suelen ser lo mismo para cosas opuestas. Pondremos el ejemplo de que si actuamos de manera saludable, obtendremos como resultado la salud, pero si por lo contrario actuamos de manera perjudicial para nuestro cuerpo, no podremos encontrar otro resultado que no sea la enfermedad. De esta manera entenderemos que la justicia y la injusticia tienden más a hábitos que a facultades. Es por esto que el hábito bueno se reconoce en su aspecto, y aquí aprenderemos a reconocer lo que son las disposiciones. Eh, Aristóteles nos da el ejemplo de que sabremos reconocer un cuerpo en mala forma si ya sabemos lo que es un cuerpo en buena forma. Si un cuerpo en buena forma se representa esbelto, también podremos diferenciarlo de un cuerpo en mala forma que es flácido. Paralelo a lo anterior, daremos el concepto de lo que es un hombre justo. Este es quien respeta la ley, no tiene codicia y es igualitario. Y por lo contrario, el hombre injusto será quien viola la ley, es no igualitario y es codicioso. Me centraré más en esta última categoría de la codicia, ya que la codicia será de las cosas buenas, pero no absolutas. Esto también lo refiere Aristóteles en un fragmento que me recuerda un poco a los postulados epicureístas. Y citando el libro, en su parte en que nos dice: es bueno en cierto sentido lo que es menos malo. De aquí que Epicuro decía que es bueno lo que es más alejado del dolor, no lo que nos genera mayor placer. Eh, y para concluir esta parte del concepto, me gustaría definir a la justicia como la suma de todas las virtudes y a la injusticia como la suma de todos los vicios. Siguiendo con lo anterior, entraremos a definir lo que es que una disposición tenga varios sentidos. Y de aquí el ejemplo que propongo yo de la justicia diferenciada de la injusticia. En primer lugar, la justicia, en su primer sentido, será aquella que acate a los comportamientos globales, es decir, que se acerque más al bien común, lo cual desarrollaremos más adelante. En segundo lugar, la justicia acatará la asignación de bienes y honores. Y por último, será igualitaria en diferentes contextos. Por lo contrario, el injusto será análogo a todos estos sentidos que acabamos de definir. El injusto será aquel que no cumple la ley, que no es equitativo y que en diferentes contextos particulares se comportará de manera desigual. Eh, Siguiendo con esto, enunciaremos las consecuencias de la injusticia. Y volveremos a citar esta vez textualmente el texto, que el injusto siempre toma lo que es más y también tomará lo que es menos. Esto porque su codicia lo ciega y de las cosas malas también extraerá lo que alimente su codicia. Por ejemplo,
podemos decir que una persona corrupta toma lo bueno, pero también toma lo malo. Esto en el sentido de que al tomar el dinero que no pertenece a él, su codicia está actuando de manera que pueda conseguir dinero a costa de otros. Pero esto también tiene un sentido malo ya que estaría tomándolo de una manera absoluta. Como siguiente categoría para la explicación de lo que es justicia, hablaremos de la legalidad según Aristóteles. Y de aquí extraeremos, en primer lugar, la relación de felicidad y justicia. Pues Aristóteles nos dice, llamamos justas a las acciones que proporcionan o salvaguardan la felicidad. Y de esta manera, Aristóteles habla de la actividad legislativa, por lo cual la ley ordena realizar las obras del hombre valiente, del templado y del manso, e igualmente de las otras virtudes y vicios que se puedan presentar. De aquí podremos extraer ciertos conceptos que se nos han explicado en la clase de teoría del Estado y la Constitución. Por ejemplo, en una parte Aristóteles nos dice que la ley que se hace correctamente y se aprueba de manera correcta será aquella que proporcione la felicidad. Esto lo podemos encontrar en el artículo 157 constitucional, el cual nos da las pautas que debe seguir todo proyecto de ley para que pueda convertirse en ley. De la misma manera, en otro fragmento, Aristóteles nos dice: esta justicia es una virtud perfecta, mas no en términos absolutos, sino en relación con otro. Esta última parte nos da cierta noción de una discriminación positiva. Esto quiere decir que la ley no simplemente dará lo mismo a cada quien, cosa que desarrollaremos más adelante con una frase muy emblemática del libro. Y como conclusión de lo anterior, podremos concluir que no basta con dividir y repartir lo mismo. Esto quiere decir que la ley también se centrará en ser justa dependiendo de los méritos, necesidades y contribuciones, sobre todo en las necesidades para relacionarla con la discriminación positiva. Ahora bien, Aristóteles nos enuncia una frase, la cual dice: ni el lucero vespertino ni el matutino son más admirables. Para entender esta frase debemos analizar que las cualidades no se evalúan de forma aislada. Ni el amanecer ni el atardecer son diferentes, ya que son el mismo fenómeno. Y por último, para terminar este fragmento, Aristóteles nos dice que en la justicia se encuentra resumida toda virtud. Como conclusión del concepto de justicia universal o general, podremos definir que una virtud se extiende a toda la conducta social y moral, y que una justicia no se dedica únicamente a la distribución de bienes y honores, sino que se relaciona con el cumplimiento de la ley y la práctica de todas las virtudes en la vida en la comunidad. De aquí que de Aristóteles planteamos la noción del son politikon. El hombre se relaciona en comunidad y es un ser político por naturaleza. Para dar una conclusión más sólida, nos centraremos en tres puntos claves de esta noción. En primer lugar, diremos que la justicia va conforme a la ley y al bien común. De aquí se empieza a hablar del bien común y por eso decimos que Tomás de Aquino fue un fiel seguidor de Aristóteles. Aristóteles es quien da los primeros pasos en el concepto de bien común y será Tomás de Aquino quien vendrá a desarrollarlo de una manera más óptima para el derecho posteriormente. Últimamente podremos referir que la ley engloba el mandato de practicar todas las virtudes. En segundo lugar, hablaremos de la integración de las virtudes en pro de la justicia. Pues hablamos de que el punto medio, y ponemos el ejemplo nuevamente de libros anteriores,
El cobarde y el temerario tienen como punto medio el valiente. Y hablamos de un punto medio en el sentido de que podemos definir la justicia como darle a cada quien lo que merece. Pero esto no puede ser eh, de manera absoluta, ya que como lo decíamos antes, em, y, la justicia debe basarse en méritos, necesidades y contribuciones y hacer una discriminación positiva en caso de que un grupo se esté vulnerando. Como último punto hablaremos del carácter global y no relativo, ya que no se evalúa comparando a individuos entre sí, sino que se aplica de manera integral a toda la comunidad. Y por último, como frase emblemática para definir esta justicia universal, podremos decir que se centra en el cumplimiento de la ley y el bien común. Inciso segundo, el tema es justicia particular, hecho por Juan Sebastián Izquierdo Merlo. Bueno, y ahora pasamos a hablar sobre la justicia particular. Eh, para que esta sea un poco más fácil de entender, eh, pues hay que tener en claro de que esta justicia es, usemos la palabra concepto, pues ya que dice que esta justicia, pues dentro de ella hay normas y principios que no solo regula las relaciones entre las personas en una sociedad, sino también su manera de interactuar, como esa manera de convivir, ¿no? Esto, a diferencia de lo mencionado en este mismo libro de la justicia general, pues habla de que puede abordar como un principio, como unos principios, perdón, más amplios, más extensos en una sociedad. Entonces, pues la justicia particular lo que hace es centrarse en cómo se aplican estos principios en situaciones concretas. Y, y pues ahí ya es donde escuchamos de que la justicia, la justicia particular es donde escuchamos que dice darle a cada uno lo que merece. Entonces, pues con esto también hay que hacer como un pequeño abrebocas. Bueno, no, o sea, de acá se desprende la justicia distributiva y la correctiva. Pero pues no, o sea, acá nos vamos a centrar más en la justicia particular. La justicia particular funciona a través de mecanismos, o sea, con los jueces, como lo explica Aristóteles en su libro, pues para, para varios casos en concreto, como sería la resolución de conflictos, o sea, en situaciones de disputas entre dos personas, ¿no? Que pues pueden recurrir a mediadores o tribunales, como dije ahorita. Decisiones colectivas, o sea, como tenemos que mejorar como esas relaciones, como lo mencioné al principio, otra vez, esas relaciones y esa manera de interactuar, pues era para tomar decisiones colectivas entre los mismos. Estas aplicaciones pues prácticas, bueno, no, como Aristóteles no lo quiere dar a entender, es con interacciones diarias. O sea, la justicia particular debe ser aplicada en situaciones cotidianas de nuestro día a día, como, como entre negocios, entre amigos. Habla como sobre la justicia de los contratos también. Conflictos familiares o disputas comerciales. Así lo va a entender. Habla más de los sistemas judiciales, pero pues eso lo voy a dejar para más adelante. Y también sobre las políticas públicas, o sea, cómo deben ser los roles de los gobernantes, ¿sí? Sobre la distribución de los recursos públicos y pues ahí es donde se refleja, es que no sé cómo decirlo, bueno, de esto es donde se refleja un poco, bueno, no, o sea, sí, de acá es donde se desprende la justicia distributiva. Eh, para, bueno, no, o sea, como para resaltar la importancia, obviamente, de la justicia particular, pues tenemos que tener en cuenta de que es esencial para mantener el orden social, ¿no?
y promover relaciones equitativas entre los individuos. O sea, donde el sistema, no el sistema no, o sea, donde la sociedad, pues, sea más, haya mucha más equidad para ayudar a, ayudar a prevenir conflictos y a resolver, pues, cuando ocurren estos mismos. Es que no es como decir la palabra. Que haya una convivencia más armoniosa, más amenas. Y pues también de esto establecer como que las personas puedan confiar entre sí, ¿no? Y que pues entre todos sepan y dan a entender que los derechos son protegidos, o sea, que son primordiales, o sea, que sean privilegiados. Que sea una convivencia más considerada y pues que esto les sirva a las personas para que entiendan su rol en la sociedad y puedan ser más conscientes o que tengan más tacto entre sí. Soy el estudiante Felipe Benito y ahora veremos la justicia distributiva contemplada en el libro quinto de la Ética Nicómaco de Aristóteles. Antes que nada, habrá que mencionar que la justicia distributiva es un modelo que han adoptado los gobiernos para lograr la igualdad material, que básicamente es el principio que busca que las personas tengan las mismas condiciones para ejercer sus derechos humanos. Bueno, en lo que respecta a la definición de Aristóteles, diremos que la justicia como tal se divide en dos, lo que es verdaderamente justo y lo injusto. Y a su vez, ambas de estas categorías tienen términos medios. Para la justicia será la igualdad y para la injusticia será la desigualdad. La justicia entonces se divide a su vez en cuatro términos, que viene siendo que lo justo para una persona y lo justo en las cosas que la que recibe debe ser iguales, pues para lograr la igualdad. A su vez, Aristóteles dirá, definirá lo que es la igualdad proporcional, que este es básicamente el principio que buscan los pueblos, el principio de igualdad material se ve acá reflejado, y que varía dependiendo de cuál es entonces la forma de gobierno que existe en esa, por ejemplo, nación. Ejemplos que se nos dan es el gobierno demócrata, que vela entonces por la libertad de los ciudadanos y es la igualdad proporcional que ellos buscan. De los oligarcas será entonces el que tiene que ver con las riquezas de los ciudadanos, el que asegura básicamente ese principio económico. Y el de los aristócratas es el que valora las virtudes de cada ciudadano, que ya a lo largo de la ética nicómaco se ha recorrido la idea de las virtudes y cómo las virtudes llevan al bien. Entonces, pues bueno, acá esto se ve reflejado. Ahora entonces, Aristóteles dirá de que lo justo, después de haberlo visto de esta forma, es una especie de proporción, pero no una proporción numérica o no específicamente numérica, sino universal, general, porque la proporción es una igualdad de razones y por lo mismo requiere cuatro términos. Acá es donde se pone un poco confuso el término de la justicia distributiva, pero intentaré explicarlo de la manera más sencilla. Digamos que a nuestros cuatro términos nosotros lo numeramos con A, B, C y D. Entonces, lo que es justo para A lo será para B y luego para C y luego para D. Pero luego estos se dividen también en dos. Uno es básicamente la proporción directa, donde los cuatro términos son diferentes, por el ejemplo que acabo de dar, A para B, para C y para D. Y el otro viene siendo la proporción continua, donde básicamente los términos, todos los términos tienen términos medios, por redundante que suene, refiriéndose a un ejemplo que el mismo Aristóteles da, donde A es igual para B
y al mismo tiempo B para C, o sea, se repite B dos veces, pero completa esos 4 términos, porque B cuenta 2 veces. Es un poco confuso y matemático, pero lo que quiere decir es que eh, esto es básicamente como lo vimos al principio. Está la persona que merece esta igualdad y las cosas en las que residen esta igualdad. Para ponerlo más en términos tal vez un poco más sencillos, y puede que me esté enredando mucho en este tema, pero es un poco confuso, me disculpo por ello, viene siendo que entonces lo justo es proporcional, diría Aristóteles, y siendo que lo que es injusto pues simplemente no lo es. Por ejemplo, el injusto sería un término A, al que por sus medios, por B, lograría, digamos, un bien para sí mismo, un bien egoísta, un bien injusto, y que perjudica al bien menor, que viene siendo C y D. Por eso mismo es que no es proporcional, no está en una misma línea. Sin embargo, si A y B están basados en el justo, lo que pasa es que sus devenires C y D también serán justos. También se dice que como esto es proporcional, cuando en estos 4 términos vemos uno que implica un mal menor, este siempre será opacado por aquellos que son de bienes mayores. Así entonces las cosas, podemos ver que, o sea, una vez más, como entonces lo proporcional es lo justo, y esto es lo que define la justicia distributiva y también lo que los gobiernos deben buscar en orden de encontrar la igualdad material para su pueblo. Inciso cuarto, justicia correctiva por Isaac Manuel Reyes Niño. Bueno, yo voy a hablar sobre justicia correctiva y primero para tener en cuenta de lo que ya se venía hablando de la justicia distributiva, la justicia correctiva es todo lo contrario a esta, ya que esta no actúa de acuerdo a una proporción ni a una igualdad, sino que esta busca corregir las faltas de un individuo y se puede interpretar con el concepto de la ley del ojo por ojo. Si una persona ha recibido más de lo que ha causado, un daño debe devolvérselo o compensarlo para establecer un equilibrio. O sea, si una persona hizo un daño y de ese daño sacó un beneficio, de ese beneficio debe reparar a la persona a quien le hizo este daño. Esto se hará de igual manera sin importar qué persona cometa el delito, sin importar si la persona es importante para esa sociedad en ese momento. Esta ley se hará de una manera imparcial. En este tipo de justicia no se puede tener la proporción y la igualdad, ya que no sería posible que el daño recibido o el delito se distribuyan de una manera igual, o sea, de una manera igualitaria. Se hará de una manera pues desigual, si podríamos decirlo así, ya que no tiene las mismas proporciones, ya que, como había dicho, la ganancia de quien hizo el daño, la ganancia es de quien hizo el daño, sí, y pues la pérdida es de la persona quien recibe ese daño. Entonces, aquí, ¿qué pasa? El juez se tendrá que encargar de aplicar un término medio entre la ganancia y la pérdida. Aquí podemos poner un ejemplo que también nos decía en el libro. Si una persona golpea a otra, pues esta justicia correctiva no se enfoca en qué persona es más virtuosa, sino en equilibrar el daño que la persona cometió y pues tener un castigo pues que se necesite, que sea proporcional. Y bueno, esto también es para enmarcar, esto es bastante distinto a lo que decía Platón, su maestro, donde en la República, el libro, nos decía una frase bastante icónica que la decía Polemarco, donde decía: hacer el bien a los amigos y el mal a los enemigos.
Sócrates está en contra de esta frase porque decía que los malos se tenía que corregir con el bien, más no con el mal. Claro, si uno va a corregir a alguien con el mal, esa persona pues uno la va a dañar, la va a hacer más mala. En cambio, si lo podía corregir con cierto bien, la persona iba a tener un proceso más reconstructivo y pues iba a cambiar. Así lo entiendo yo. Donde, bueno, Aristóteles por una cuestión más práctica de las leyes, no opina así, porque la justicia para él tiene que ser recíproca. Y pues entrando como en un contraste con la República de Platón y con Ética de Nicómaco, pues yo creo que lo que dice Aristóteles me parece más acertado ya en una opinión más personal y más compartida que tuve al leer estos capítulos y estos libros. Inciso quinto, Equidad, por Jerónimo Alejandro Salamanca Malaver. Les quiero profundizar sobre la relación entre la justicia y la injusticia y pues básicamente mediante nuestras acciones, ¿no? Entonces básicamente estas acciones se ven influenciadas por la voluntariedad y la involuntariedad de dichas mismas. Y bueno, Aristóteles nos pone el caso de que cuando alguien comete un acto injusto, automáticamente se convierte en un delincuente, y pues él mismo nos dice que no es así de simple, que la clave está en la voluntariedad de la acción. Si una persona actúa injustamente, pero sin intención consciente de dañar, podría no ser culpable. Y ahora bien, si el acto es voluntario y deliberado, ahí sí estaríamos hablando de una injusticia real y en este caso de un posible crimen. Para definir lo que es un acto involuntario, aunque no lo hace tan demarcadamente, sino está más bien como explícito en el texto, Aristóteles nos dice que hay como tres condiciones. Que la acción debe depender de la persona que la realiza. Esta persona básicamente debe saber lo que está haciendo conscientemente, y esta acción no debe ser coaccionada por otra externa o por un factor externo. En este caso, pues él pone un ejemplo, y es que imaginemos que alguien toma la mano de otra persona y la obliga a golpear a alguien más. En este caso, pues el golpe no lo realiza voluntariamente esa persona, porque pues no dependió de esta persona, sino de la otra que tomó su mano y lo ejecutó. Entonces, es más, podría darse el caso en que el golpeado, digamos, fuese su propio padre, sin que la persona lo supiera. Entonces podríamos decir que actuó injustamente. Entonces Aristóteles diría que no, porque faltan elementos de intención y de voluntad de dicha acción. También por otro lado, él menciona las acciones realizadas por concurrencia, es decir, cuando una persona de cierta manera, debido a circunstancias externas como el miedo o la obligación, por ejemplo, cuando una persona devuelve cierta cosa solo porque teme represalias, pues no está actuando realmente de manera justa, sino que lo hace por coincidencia. Lo mismo ocurre si alguien no devuelve pues otra cosa, sino se ve obligado por otra situación externa. Podría parecer justo o injusto, pero en realidad no lo es. Otro aspecto importante que menciona Aristóteles es la diferencia entre el error y la injusticia deliberada. Y dice que aquellos actos que resultan en daño sin mala intención, pues no son considerados como errores. Si alguien lastima a otra persona, digamos porque no calculó bien un movimiento, pues no es lo mismo que si lo hiciera con intención de dañar. Dentro de los errores, Aristóteles distingue que están los infortunios y los errores culpables. Los infortunios cuando el error ocurre sin que la persona tenga la responsabilidad directa. Los errores culpables cuando la ignorancia proviene de la propia negligencia del individuo. Entonces,
Si alguien actúa con plena conciencia de lo que está haciendo y sin dejarse llevar por sus emociones, pues su acción es un delito real y demuestra injusticia. Por ejemplo, una persona que daña a otra con ira comete un delito, pero no es necesariamente una persona injusta en su totalidad, pues actúa bajo una emoción fuerte. Y recordemos que Aristóteles nos menciona que las emociones, cuando alguien actúa mediante las emociones, estas son causadas por algo externo, ¿no? Influenciadas por algo externo. También nos dice que si alguien comete una injusticia debido a la ignorancia, inevitablemente es comprensible, pero si la ignorancia pues es causada por su propia negligencia, entonces el error es imperdonable. Ya para ir finalizando, pues él nos habla sobre la justicia y la equidad, y nos dice que básicamente son términos muy parecidos, pero tampoco son cosas totalmente iguales, no son totalmente iguales, pero tampoco totalmente distintas. Es decir, que lo equitativo es un tipo de justicia, pero tiene como algo en especial que le hace tener como un estatus más por encima. Y dice que esta corrige fallas de la justicia legal cuando esta, por ser general, pues no se aplica a ciertos casos en particulares. Entonces él nos explica cómo hay varias confusiones entre los dos términos de equidad y justicia. Estos términos referidos al bien y a lo justo, ¿no? Para referirnos en términos generales decimos que pues, algo es bueno, y cuando especificamos decimos que algo es equitativo, pero estas llegan a ser lo mismo básicamente. Lo equitativo es justo, pero no es justicia legal, sino que él dice que es esa rectificación de la justicia legal. Entonces la equidad se vendría a ocupar más de cosas específicas, mientras que las leyes de cosas generales. Con esto Aristóteles nos menciona que en dicho caso el legislador le resulta incompleto el ejercicio, no sé, ya sea de la interpretación de una ley. Allí es donde entra la equidad de intentar suplir esto de manera que sea como un criterio o una facultad del juez para solucionar dicho caso. Y bueno, también aquí Aristóteles nos menciona otra cuestión, que es básicamente si uno puede ser injusto consigo mismo. Y él nos dice que no, al menos en el sentido de que uno no puede ser injusto como lo es con otra persona, sino que la injusticia necesariamente implica la relación entre dos partes. Y si alguien pues se hace daño a sí mismo, no está actuando injustamente en ese mismo sentido. Entonces por esto, incluso en casos como el suicidio, la sociedad no ve que la persona se haya hecho un daño contra sí mismo, sino contra el estado de la comunidad. Entonces esto nos lleva a la idea de que entre nosotros mismos hay una especie de justicia interna entre la relación de nuestras partes, como lo que es nuestra parte racional, y contra nuestra parte irracional. Entonces cuando dejamos que nuestras emociones descontroladas tomen el mando en lugar de la razón, podríamos decir que es un desajuste, ¿no? Aunque no sea exactamente la injusticia en un sentido legal. Y bueno, esto sería todo. Por último, relacionaremos el libro quinto de la Ética para Nicómaco de Aristóteles con el derecho. Y para esto dividiremos estas conclusiones en 4. En primer lugar, hablaremos del concepto de justicia para Aristóteles, quien distingue entre justicia general y justicia particular, ya que influye para establecer la idea de justicia distributiva y correctiva. En segundo lugar, hablaremos de la justicia como virtud legal y moral, ya que para Aristóteles ser justo no solo implica cumplir la ley, sino que también debemos actuar de forma ética en la sociedad, siguiendo principios de la filosofía del derecho que estudian la conexión entre la moral y lo legal. En tercer lugar, hablaremos de la equidad, lo cual es un tema que abarca bastantes conceptos. Para resumir, podremos decir que la equidad complementa a la justicia y a lo legal, permitiendo adoptar la ley en casos concretos para su aplicación, ya que de manera estricta esta resultaría injusta. Y esto es fundamental en la interpretación jurídica. Por último, podremos decir que la justicia correctiva se vincula con el derecho penal, ya que hablamos de corrección de conductas, lo que hoy en día llamaremos como delitos, y que también resuelve disputas económicas y en cierta medida de contratos.
Con esto terminamos el presente podcast. Esperamos que lo hubiesen disfrutado. Muchísimas gracias.